Palabra pastoral de entre semana, miércoles 27 de enero de 2021. Anciano de Distrito Mercado. Buenas noches, amados hermanos y hermanas. Es para mí una gran alegría poder dirigirme a ustedes con la palabra pastoral de hoy miércoles. La palabra la encontramos en Isaías 54, que dice así: Jehová el Señor me dio lenguas de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Amados, hoy la palabra nos acerca al correcto hablar y al correcto oír. Pero también nosotros podemos ver en la palabra de hoy, Isaías 54, que puede tener referencia al profeta o al siervo que oye a Dios, que ha sido escogido, que ha sido elegido, que ha sido llamado para enviarlo a algún lugar. Entonces el siervo ha puesto su oído correctamente para oír y al mismo tiempo para transmitirlo correctamente. Es así que en aquel tiempo, en el contexto de la palabra, podemos reconocer de que el profeta se dirigía al pueblo y le daba aliento a ese pueblo cautivo de Babilonia. También podemos reconocer algo muy importante aquí en esta palabra, en los versículos 5 y 6 de Isaías 50. Tiene referencia al sacrificio de Jesucristo. Eso es algo que nos permite a nosotros reconocerlo. Y por lo consiguiente, en el versículo 4 tiene referencia a Cristo en su envío, en su hablar genuinamente y originalmente. Eso, volviendo otra vez al profeta, a este siervo que como discípulo fue enviado, él reconoce su envío, reconoce la palabra. Al decir Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Entonces él sabía cuándo hablar, cómo debía hablar, cuándo hacerlo. Él podía reconocerlo. ¿Por qué? Porque tenía una profunda relación con su enviado o su enviador o como su Dios. Esto es algo maravilloso que nos enseña a nosotros, amados. Entonces, el que oye correctamente la palabra la lleva por obra, no se rebela contra la enseñanza, no la cuestiona, está listo y presto para hacerlo. Es posible que no entienda, es posible. En una palabra que pude recibir en un servicio, me puse a pensar mucho en esto. Decía el siervo, no es entender lo que el Señor dice, más bien es entender lo que el Señor nos quiere decir. Entonces, volviendo a la palabra de hoy, este siervo sabía escuchar y se dejaba conducir y estaba listo para poder transmitir también lo que había oído. De esa manera, entonces, en esta palabra queremos marcar 3 aspectos muy importantes para poder recordarlo. Uno es oír como discípulos, el otro es hablar como discípulos y el siguiente es hablar con respeto. En la primera palabra, el oír como discípulos,
Entonces aquí nos preguntamos, ¿cómo oían los discípulos? Los discípulos, para poder transmitir, para poder predicar, para poder servir en lo que el Señor les transmitía, ellos tenían que darle un espacio al Espíritu Santo. De ahí que ellos podían reconocer la palabra del Señor con mucha autoridad. Es decir, que Jesús hablaba con autoridad. Él no hablaba por conocimiento y letra o teoría. Jesús hablaba, transmitía, movía los corazones y ponía en práctica. ¡Qué maravilla! De ahí que podemos nosotros leer en el texto de Lucas 11:28, que dice: y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. He aquí entonces uno de los secretos maravillosos es saber oír, saber escuchar. Bueno, el otro punto tiene relación hablar como discípulo. Al correcto oír le corresponde también un correcto hablar. Es decir, si oímos correctamente, transmitimos correctamente. Es de ahí que en la palabra de hoy dice, hablar palabras al cansado. Y de aquí nosotros queremos reconocer esta palabra para nosotros. El Señor Jesús nos ha transmitido que demos consuelo y aliento a quienes hayan perdido la esperanza, a quienes se sientan débiles. Podemos leer en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. De esa manera entonces, amados, nosotros podemos reconocer cuál sería la labor que nos corresponde como hijos. Y cuando se refiere a los discípulos, no solamente estamos pensando en el apóstol mayor, el apóstol distrito, los obispos y todos los siervos. También los hijos de Dios podemos ser discípulos. También podemos nosotros llevar ese anuncio que dice Jesús en Mateo 11:28. Podemos hacerlo porque Él lo hace. De ahí que, amados hermanos, dentro de lo que significa hablar como discípulo, saber hablar es algo importante. Midamos correctamente nuestras palabras, midamos. Aquí debe existir un equilibrio entre lo que es hablar y guardar silencio. Ya ve que es fácil tener que desbordarse en palabras. Podemos decir a alguien algo que no quería escuchar. Lo podemos hacer también a través de las redes sociales. No necesariamente lo hablamos, pero lo escribimos. Entonces, saber hablar. ¿Cuándo saber hablar? ¿Cuándo saber callar? Es muy importante. Y nos pasamos al punto siguiente, hablar con respeto. Ya ve que algunas formulaciones, algunas palabras, algunas expresiones pueden generar sentimientos y desacuerdos negativos. Es ahí entonces que el respeto lo ponemos en lo que hablamos y en lo que expresamos. Como dije antes, pueden ser palabras o pueden ser escritos. Nuestro hablar, ¿cómo debe ser?
Nuestro hablar debe ser amable, genuino y edificante, reconfortante, que transmite consuelo. Eso es para nuestro prójimo un bien, porque Cristo nos lo pide. Entonces no debemos subestimar el poder de la lengua. Podemos leer en Santiago 3, del 3 al 10, ahí podemos leer mucho con respecto a eso. También podemos agregar a esto del respeto, que quien habla con respeto se expresa con claridad. Y lo podemos leer en Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Si podemos hablar por demás y ya no construye para bien. Amados hermanos y hermanas, esto es lo que puedo hoy compartir con cada uno de ustedes y lo hago con todo el corazón. He orado mucho por cada uno y también para poder decirle al amado Dios que me permita a través de su Espíritu transmitir de su palabra para hoy. Deseo compartir también los saludos del amado apóstol de distrito, unido a los obispos, ancianos y todos los siervos. Con amor nos podemos encontrar nuevamente en otro momento. Hasta siempre, amados.